Bienvenidos una vez a su canal de salseo preferido. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy porque, Rense, lo que les traigo hoy es bomba. Algo que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado teorías que el final de Lost. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esos dos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Love is in the Air, y que al parecer, la Kuumika traspasó superíndice 3 la pantalla. Hoy vamos a desenterrar todos los secretos, todas las pistas, todos los casi, pero no que nos han dado a lo largo de los aún más menos y con la evidencia que tenemos, vamos a responder a la pregunta del Miyu superíndice 3N, romance confirmado. Rense fuerte porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias, exclusivas y salseos del mundo del espectáculo. Y activen la campanita, a su YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es como una telenovela turca en la vida real, llena de giros inesperados, momentos tiernos y un alegio superíndice 3N de fans que los shippean con toda su alma. Recordemos CU superíndice 3 empezó superíndice 3 todo. Love is in the Air fue un fenu superíndice 3 meno mundial, una serie que conquistó superíndice 3 corazones con su trama, su humor y, por supuesto, la innegable Kuumika entre los protagonistas. Desde el primer capítulo, la gente empezó superíndice 3 a sospechar, hay algo ese. Y es que, vamos a ser honestos, era difícil no notarlo. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo gritaba amor. Durante el rodaje las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, divirtió copyright-dose, riendo, compartiendo momentos especiales. Parecua que la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan ha trascendido la ficción superíndice 3N. Y aunque ambos negaban los rumores una y otra vez, los fans no se rendían. Cada publicación superíndice 3N era analizada al milímetro, cada comentario era interpretado como una indirecta, cada like era considerado una prueba irrefutable. Y ojo al dato que los likes de las madres de ambos a publicaciones del otro eran una señal que no se podía obviar. Las suegras siempre saben. Luego llegó superíndice 3 el momento que todos esperábamos, el viaje a las Maldivas. Esa escapada romántica que confirmó superíndice 3 lo que muchos ya sospechaban. Kerem y Hande fueron fotografiados juntos disfrutando del sol, la playa y sobre todo, de la compa más menos ua del otro. Las fotos eran innegables, no había forma de ocultar la verdad. El romance era oficial. ¿Y qué fotos, mis amores? Fotos de postal, de revista, donde se respiraba amor y felicidad. Las Maldivas convertidas en el paraíso del Anker, como cariñosamente los bautizaron sus fans. Durante su relación superíndice 3N, Kerem y Hande se mostraron abiertos a compartir su amor con el mundo. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes más menos osos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, la envidia de todos. Y lo eran. Al menos, eso parecía desde fuera. Viajes juntos, cenas románticas, regalos personalizados. Una fantasía hecha realidad. Los Anker se habían convertido en la pareja del momento, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Incluso la moda Anker se hizo viral, con miles de fans imitando sus estilos y outfits. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Y es donde la cosa se pone turbia, mis amores. Empezaron a surgir las típicas fuentes cercanas, que siempre lo saben todo. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decua que la apretada agenda de ambos, la presión superíndice 3N medio utica y las diferencias personales han terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Imagínense. Dos superestrellas viajando por todo el mundo con agendas imposibles y miles de fans exigiendo su atención. La presión debió ser brutal. Además, se rumoreaba que Kerem, más extrovertido y amante de la vida social, chocaba con el perfil más reservado e introspectivo de Hande. Como el agua y el aceite. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto.
La ruptura fue un duro golpe para todos, especialmente para aquellos que habían creído en su amor desde el principio. Un drama total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación. Los fans desconsolados intentaban encontrar explicaciones a lo sucedido, creando todo tipo de teorías conspirativas. Algunos culpaban a la prensa, otros a las agendas de trabajo, e incluso había quienes apuntaban a terceros en discordia. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que a pesar de la separación superíndice 3N, muchos siguen creyendo que entre Kerem y Ande Todagua hay algo especial. Y yo soy una de ellas. Y ahora es cuando entramos en la parte jugosa del asunto, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses hemos visto algunas más menos sales que han reavivado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pequeu más menos os detalles que para algunos son pruebas irrefutables de que el amor sigue vivo. Atención que esto es oro molido. Por ejemplo, hace poco se les vio coincidiendo en el mismo evento. No posaron juntos ni se dirigieron la palabra en público, pero el hecho de que ambos estuvieran al mismo tiempo despertó superíndice 3 las alarmas de los fans. ¿Simple coincidencia o algo ese? Yo digo que algo más. Que en Estambul hay miles de eventos porque justo tenían que ir a ese. Huele a reencuentro forzado por el destino, o por algún amigo en común con ganas de hacer de Cupido. Además, ojo al detalle. Ande llevaba un vestido muy parecido a uno que lució durante su relación con Kerem. ¿Un guiño al pasado? Yo creo que sí. Además, se ha rumorado que han estado en contacto de forma discreta, intercambiando mensajes y llamadas. Uy. ¿De qué hablarán? ¿De trabajo? Lo dudo mucho. Apuesto a que se echan de menos. Algunos incluso afirman haberlos visto juntos en secreto, aunque no hay pruebas concretas de ello. Pero donde el río suena, agua lleva. Y si alguien los ha visto, que nos lo cuente, por favor. Queremos pruebas. Queremos fotos. Queremos vídeos. Queremos el salseo completo. Y lo es importante, ambos han dejado claro que guardan un gran cariño más menos o irrespeto el uno por el otro. En varias entrevistas han hablado maravillas del otro, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3N. ¡Ay, qué bonito! Esas palabras suenan a arrepentimiento, a te echo de menos, a cometimos un error. Estas declaraciones han sido interpretadas como un indicio de que la puerta a una reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Y yo cruzo los dedos para que sea así. Porque, seamos sinceros, hacían una pareja espectacular. Pero ojo que aquí no acaba la cosa. Tenemos más salseo. Hace poco Kerem fue visto en un bar con una chica rubia. Drama. Los fans entraron en pánico, ¿ya la ha superado? ¿Hay nueva novia a la vista? Calma, mis amores, calma. Resulta que la chica era simplemente una amiga, nada más. Menos mal. Casi me da un ataque al corazón. Pero este incidente demuestra que la prensa sigue muy de cerca a Kerem, y que cualquier movimiento que haga es analizado al milímetro. Pobre hombre. No le dejan vivir. Y hablando de la prensa, aquí viene otro bombazo. Algunos medios turcos aseguran que Kerem y Hande están trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Qué? Esto sí que sería una bomba atómica. Imagínense. Los dos juntos de nuevo compartiendo set de rodaje, miradas cómplices. La química volvería a explotar. Aunque de momento no hay confirmación oficial, el rumor ha generado una gran expectación entre los fans. Sería la reconciliación definitiva. La prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿romance confirmado? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. No hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. ¡Qué rabia! Queremos una declaración oficial ya. Pero, basándonos en todas las más menos sales que hemos visto, podemos decir que la esperanza sigue viva. Y mientras haya esperanza, hay salseo. Quizás el tiempo cure todas las heridas y les dé copyright una segunda oportunidad para estar juntos. Ojalá. O quizás simplemente sean buenos amigos que se quieren y se respetan mutuamente.
Aunque eso sería muy aburrido. Lo cierto es que la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo. La ficción superíndice 3n puede influir en la realidad y de CEU superíndice 3 mo el amor puede surgir en los lugares mu s inesperados. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, siempre serú n recordados como una de las parejas mu s queridas y sipeadas del mundo del espectrum culo. Los Anker son leyenda. Y su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Como hemos visto, su historia es una montaña más menos arrusa de emociones, llena de momentos dulces, amargos y mucha especulación superíndice 3n. Aunque no podemos confirmar un romance actual, las más menos sales nos hacen pensar que aún hay una chispa entre ellos. Y yo no pierdo la esperanza de verlos juntos de nuevo. Sería el final feliz que todos queremos. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Do copyright genme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y predicciones. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son almohadilla te aman Ker o prefieren verlos solteros y felices? No se corten y cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañar más menos arme una vez mu s. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontraru en las últimas noticias, exclusivas y salseos del mundo del espectrum culo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es vida. Hasta la próxima. Y que viva el salseo.